En el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. A vos paz. Los saludo, hermanos, que se encuentran aquí en el templo. Asimismo, también saludo a nuestros amigos, a nuestros hermanos que se encuentran en Facebook, YouTube, TikTok. Les agradecemos porque comparten con nosotros la palabra de Dios. Vamos a platicar, vamos a escudriñar un poquito la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. En anteriores predicaciones hemos hablado acerca de lo que estamos dispuestos a dejar para seguir a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. También hemos hablado de la rutina espiritual que hemos tenido o que tenemos dentro de nuestra vida y dentro de la iglesia de Dios. Ahora quiero compartir con ustedes una palabra importante para cada uno de nosotros. Y nos dice nuestro Señor: escoge pues la vida. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Aquí tenemos una conversación que tenía Moisés con el pueblo de Israel, y les hacía y les comentaba y los alentaba a que tuvieran una comunión con nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque para que vivas tú y tu simiente. Aquí encontramos algo muy importante que le decía Moisés al pueblo. Le sugería y les decía que si tenían y escogieran la vida, iban a tener una vida eterna. Si escogían el camino de nuestro Dios, iban a tener una vida eterna. Pero seguimos leyendo en el capítulo 20 y dice: ¿cómo podemos tener esa vida? Que améis a Jehová tu Dios, que oigas su voz y que te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Aquí algo Moisés les decía a su pueblo. Estaba a punto de terminar su ministerio y solamente les dijo una cosa. Les dijo: escoge pues la vida. ¿Por qué? Porque en ella encontraremos la vida eterna. ¿Y cómo le decía Moisés a su pueblo? Que amemos a nuestro Dios, que oigamos su voz y sobre todo que nos alleguemos a Él. Porque en Él sabemos que tenemos la vida y la vida en abundancia. ¿Por qué nos cuesta escoger la vida? ¿Por qué nos cuesta nosotros como hijos de Dios escoger la vida? Si tenemos algo tan fácil y tan importante y tan sencillo, que es acercarnos a Dios, entregar nuestro corazón a Él, escuchar su voz y sobre todo estar en sus caminos. Moisés le repasaba estos términos al pueblo de Israel para que tuvieran una relación con nuestro Dios. Sabíamos que el pueblo de Israel era idólatra, se alejaba constantemente de nuestro Dios y se arrepentía constantemente. Por un lado le decía: Señor, si te servimos, Señor, si te seguimos,
Pero simplemente se volteaba Moisés. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Caían en la idolatría. Se quejaban constantemente de que su Dios, que nuestro Dios, los había abandonado. Que era mejor que estuvieran en Egipto, donde no les faltaba nada. Ahora vamos a aterrizar en nuestra vida. Nosotros le decimos al Señor: Señor, sí quiero seguir tus pasos, sí quiero estar contigo. Pero muchas veces nada más Dios nunca nos quita la mirada. Pero tantito nos desviamos y nos llama la atención el mundo. Nos llama la atención lo que está pasando y está sucediendo constantemente. Nos atrae más los deleites que suceden en el mundo. Y simplemente decimos: Señor, ahorita. Pero algo tan importante que le decía Moisés a su pueblo: no te apartes del camino, no te apartes de la vida. ¿Por qué? Porque en ella vas a encontrar la vida eterna y sobre todo vas a estar en sus caminos. Vamos a ver lo que le decía Moisés a su pueblo. Éxodo capítulo 19, del versículo 3 al versículo 9. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 9. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así que dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros vestís lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en su presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. ¿Qué le estaba diciendo nuestro Dios a Moisés? Que si seguía en sus caminos, ¿qué íbamos a hacer? Seríamos reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras se le estaba diciendo el Señor a Moisés, porque era algo tan sencillo que lo que le estaba pidiendo nuestro Dios a Moisés para que se la dijera al pueblo: si tú me sigues, serás mi pueblo. Si tú me sigues, serás un reino de sacerdotes y sobre todo gente santa. Esto mismo nos está diciendo nuestro Dios. Solamente te pido una cosa: sígueme. Y si tú me sigues, verás que en tu vida tendrás abundancia, tendrás bendición. El camino no será fácil, pero conmigo hallarás vida, y vida en abundancia. Elegir la vida indica a las personas tener una elección y decisión a tomar. Siempre en la vida tenemos decisiones.
Siempre hay dos opciones. Sí, no, verde, perdón, negro, blanco. Para todo tenemos decisiones. En esto nos dice, ¿quieres vida? Te la doy. ¿No quieres vida? Tendrás maldición. Elegir la vida con nuestro Dios responde a que tengamos fe, tengamos amor y sobre todo le tengamos obediencia a nuestro Dios. Y con eso vamos a recibir la vida eterna, la vida en abundancia. Bajo el antiguo pacto, Israel recibió abundantemente toda la bondad y las bendiciones que nuestro Dios tenía para ellos. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Si algún hermano me puede apoyar, por favor. Deuteronomio capítulo 11 al 26, 11 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Amén. Dios le puso al pueblo de Israel dos cosas: bendición y maldición. ¿Qué eligió el pueblo de Israel? Momentáneamente eligió la bendición. Pero solamente se volteaba tantito Moisés y el pueblo de Israel se volvía en idólatra. Deseaba y anhelaba esa maldición, porque en su corazón no existía el compromiso correcto de seguir la palabra de nuestro Dios y sobre todo a nuestro Dios. Ahí mismo de Deuteronomio, vamos a ver Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, del versículo 10, perdón, 30 del versículo 2 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también te volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Me quiero detener aquí. Nos dice, si lo obedecemos y hacemos su voluntad, no nada más nosotros, nos dice, tú, tus hijos y tu descendencia, serás bendito. Versículo 4 dice, y si hubiera sido arrojado hasta el cabo de los cielos, y de ahí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará, y te volverá Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerán, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. No solamente vamos a recibir bendición, aquí nos dice, aparte, que vamos a tener abundancia. ¿Por qué? Porque estando en los caminos de nuestro Dios, por consecuencia, ¿qué vamos a tener, hermanos? Vamos a tener bendición. Y esa bendición se va a multiplicar no nada más a nosotros, se va a multiplicar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestro hogar. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y tus aborrecedores que te persiguieron. Y te volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que
que yo te intimo hoy, y hacerte a Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarte sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y cuando oyere la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si tú te entregas a Dios, ¿qué nos está diciendo? Que nos entreguemos a Dios en cuerpo, en alma, y lo amemos de todo corazón. Y seremos benditos. Seremos benditos, nuestra tierra será bendito, nuestra simiente será bendita, nuestra vida. Eso implica escoger la vida. Pero lo reafirma también en el Salmo capítulo 21, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios así: vida te demando y vístele, largura de días por siglos y siglos, grande es tu gloria de tu salud, honra y majestad ha puesto sobre él, porque le has bendecido para siempre. ¿Qué decía aquí el rey David? Siguió a nuestro Dios y le alabó y le honró. Y le decía: grande es tu gloria. Y les vuelvo a decir y les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿por qué a veces nos cuesta tanto escoger la vida y seguir el camino de nuestro Dios? Tenemos más ventajas escogiendo la vida. Escogiendo la vida tenemos grandes ventajas que nos apartarán completamente de algo inminente, que es la maldición. Pero no solamente al pueblo de Israel le pedían que escogiera la vida, sino nuestro Señor Jesucristo también se lo decía a sus apóstoles y a cada persona que le seguía. Vamos a verlo, hermanos, vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Por favor, un hermano me puede apoyar a leer Juan, capítulo 10, versículo 10, y otro hermano, Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, hermano. ¿Qué nos decía aquí nuestro Señor Jesucristo? El ladrón viene a hurtar, a robar. Yo vengo a darte vida. Y no nada más es vida sencilla, sino te doy vida en abundancia. Estando en los caminos de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vamos a obtener? Vida y vida en abundancia. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, hermanos, ¿qué me podré apoyar a leer? Del versículo 3 al 14. Capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, a la alabanza de la gloria de su gracia,
por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Antes de que naciéramos nosotros, ya nos tenía predestinados, ya nos había apartado. Si el Señor ya antes de que nosotros naciéramos, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya tenía predestinado una vida, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo a nosotros, hermanos, seguir esa vida? Porque no es una vida que va a ser pasajera. En ella vamos a tener abundancia, bendición, prosperidad. Y principal, la vida eterna. Decía nuestro Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestro Señor Jesucristo se equivocaba, hermanos, al decir estas palabras. No se equivocaba, hermanos. Simplemente nos decía, yo soy la resurrección. Si tú crees en mí, sigues mis pasos, aunque tú te encuentres muerto, aunque tú me hayas dejado y te acercas nuevamente a mí, vas a tener vida. Y una vida en abundancia. Cuando elegimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestra vida y decidimos seguirle, Él se convierte en algo principal y fundamental. Lo veíamos en la escuela sabática, en nuestra piedra angular. Que si nos cimentamos en Él y nos apoyamos de nuestro Dios como principal roca, nuestra vida tendrá bendición. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra, cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Si nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo nos manifestará ante el Padre. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo nuevamente, yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Tú acéptame, tú sígueme y tú serás reconocido ante el Padre por mí. Nuestra obediencia a Dios, hermanos, trae vida y en plenitud, así también vida eterna. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3.
Dice así: está empero en la vida eterna que te conozca el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Solamente estamos buscando que nos reconozca nuestro Dios, que nos reconozca nuestro Señor Jesucristo. Si nos reconoce nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, simplemente estamos del otro lado. Pero el hecho de que nos reconozca como sus hijos implica que tenemos que dejar esa vida que tenemos, ese comportamiento que tenemos, esas actitudes que tenemos, para que tengamos y sigamos a nuestro Señor Jesucristo con un corazón puro. Y nos dice, como le decía nuestro Dios a Moisés, que tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Pero ahora viene lo contrario, hermanos. Ahora viene completamente lo contrario. Si desobedecemos y no queremos seguir los caminos que nos ha trazado nuestro Dios y nos ha trazado nuestro Señor Jesucristo, que simplemente nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, resultará una maldición. Y no solamente maldición, sino habrá muerte, habrá destrucción en nuestra vida. Y no estamos hablando de muerte física ahorita en este momento, sino está hablando de una muerte espiritual en nuestro corazón. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, 7 capítulo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Tenemos una puerta grande, y nos dice el Señor, puedes entrar por ella. Pero entrando en esa puerta, ¿qué es lo que vamos a obtener, hermanos? Vamos a obtener perdición. Pero desgraciadamente, hermanos, muchos entran en ella. Muchos, como ven ancha la puerta, como ven deleites en el mundo, ¿qué hacen? Simplemente nos vamos por el camino más fácil. Por el deleite de nuestro cuerpo. Asimismo también, vamos a ver lo que dice Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 9. ¿Un hermano me puede apoyar a leerlo, por favor? Primera de Tesalonicenses, capítulo 8 y 9. Capítulo 1 del versículo 8 al 9. Primera, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Del 8 al 9. Así es, de 8 y 9, hermano, por Dice favor. la palabra de Dios, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros cuán entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Amén. Perdón, hermano, yo me equivoqué. Era segunda de Tesalonicenses, capítulo 8
y versículo 9. Lo voy a leer, hermano, gracias. Dice, en ella, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potestad, de su potencia. Aquí nos dice el apóstol Pablo que si no seguimos el camino de nuestro Dios, simplemente vamos a ser castigados. Vamos a ser apartados para perdición. Y creo que en nuestra vida no pretendemos ser apartados de los caminos de nuestro Dios, hermanos. Creo que cada uno de nosotros está buscando ese camino que es la vida eterna. Por eso nuestro Dios nos decía constantemente, se lo decía a Moisés, escoge pues la vida. El llamado de Moisés a elegir la vida se trata no solo de obedecer reglas, hermanos. Era un llamado que le hacía a su pueblo de corazón. Es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, que le entreguemos nuestro corazón a Él. ¿Para qué? Porque algo tan sencillo que es entregar nuestro corazón y rendirnos completamente a Él, obtendremos algo importante, algo que todos estamos buscando en nuestro día a día, de estar leyendo, estar escudriñando la palabra de nuestro Dios, que es la vida eterna. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 2, hermanos. ¿Qué le decía Moisés a su pueblo respecto a esta decisión de corazón de seguirle a nuestro Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice así: Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso se lo decía Moisés al pueblo. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos decía algo similar y dejó como un nuevo mandamiento. Y decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. No solo se lo decía Moisés a su pueblo, sino también nuestro Señor Jesucristo se lo decía a sus seguidores. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, entonces estamos eligiendo la vida. Y amar a nuestro Dios es el primer paso, sobre todas las cosas, sobre trabajo, sobre familia, sobre situaciones que pasan en el mundo. Nuestro primer y grande mandamiento y obligación de cada uno de nosotros es amar a Dios de todo corazón. Una característica de la relación que tiene un pastor con su rebaño es que siempre las ovejas reaccionan a la voz del pastor. A medida que conocemos y estamos en los caminos de nuestro Dios, inmediatamente nos damos cuenta qué quiere Dios para nosotros, qué es lo que está pidiendo Dios para nuestra vida, qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos de nuestra vida y seamos proactivos para su obra. Vamos a ver lo que dice
Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, veinte. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. Si Dios a su Hijo lo sacó de los muertos, como dice aquí, porque a nosotros no. Si escuchamos su voz, no nos va a sacar de esos caminos y de esas situaciones que constantemente en nuestra vida suceden día a día. Siempre que tengamos la tentación de desviarnos, hermanos, desviarnos del camino de nuestro Señor, que es nuestro pastor, siempre nos llama para que nos acerquemos nuevamente a Él. Siempre con amor nos llama. Muchas veces no escuchamos ese llamado y esa corrección que nuestro Dios hace a nuestra vida. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Por favor, un hermano me puede apoyar. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, y tampoco torzáis a la mano izquierda. Amén. Aprendamos a escuchar lo que Dios quiere cuando nos estamos desviando. Nuestro Dios siempre nos está pidiendo una cosa: que no nos apartemos de su camino. Pero a veces nuestro corazón nos lleva a un camino de perdición y simplemente el Señor nos está diciendo: si escuchas mi voz y permites que como tu buen pastor te guíe, no te vas a perder y no caerás en esa tentación. Si elegimos la vida con nuestro Dios, ¿quién es el dador y la sustancia de la vida? ¿Quién es esa sustancia y quién es ese dador de vida? Y lo podemos ver, ¿qué dice en Hechos, capítulo 17, versículo 25? Dice la palabra de Dios: ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Él nos da la vida, nos da lo que necesitamos. Tenemos que dejar en nuestra vida egoísmos y vivamos por lo que quiere nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 39: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Entonces, hermanos, hagamos de lado nuestra vida, esa vida que tenemos constantemente, que nos llama ese mundo a acercarnos a Él, pero nos dice: si nosotros hallamos nuestra propia vida, vamos a perderlo. ¿Y cómo vamos a perder? Porque vamos a perder y vamos a tener una muerte espiritual. Y inminentemente vamos a perder y vamos a tener una muerte. ¿Y qué va a pasar? Perderemos el galardón que todos estamos buscando.
que ese galardón es la vida eterna. Entonces, hermanos, como conclusión, elijamos pues la vida, hermanos, y apartemos de nuestro corazón todo egoísmo, apartemos de nuestro corazón toda insensatez que esté delante de nuestro Dios, y que nuestros ojos estén firmes y constantes para el camino, y elijamos esa vida, y elijamos la vida que queremos, esa vida en abundancia. Vamos a ver por último, hermanos, puestos de pie, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vamos a llevar este versículo como estandarte de nuestra vida, como estandarte de nuestro caminar, y que sea siempre nuestro objetivo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aceptemos y vivamos la voluntad que Cristo nuestro Señor quiere para con nosotros. Porque para morir, y si nos toca morir, va a ser una ganancia, porque estamos dentro de las cosas de nuestro Dios, hermanos. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.